Al igual que muchos de ustedes, a mí me pasó todo esto. Yo tenía supuestamente mucho potencial desde que estaba muy chica. Mi cerebro decía que era muy inteligente, que es muy inteligente. Sin embargo, no obtenía los resultados que realmente mi alma estaba anhelando. Sí había resultados ante los demás, sí había buenas calificaciones, sí había buen dinero hacia los demás, sí cumplía con ciertas expectativas. Sin embargo, yo no me sentía próspera, no me sentía realmente abundante desde adentro, incluso en muchas ocasiones me sentía vacía. No sabía en ese momento si era por el dinero, porque no me sentía libre, aunque lo era físicamente, porque no valían o sí valían esos reconocimientos de logro, o simplemente hacía las cosas por demostrar valía hacia los padres. Porque así me había enseñado la sociedad que yo debía cumplir ciertos estándares para entonces considerarme abundante y exitosa. Yo estaba casi obsesionada por convertirme en una persona de éxito, una mujer de éxito en una sociedad en donde generalmente son los hombres los que llaman la atención en un mundo empresarial. Sin embargo, yo tenía esta necesidad y no anhelo de estar luchando y esforzándome a cada instante para poder cumplir con todas estas expectativas, que muchas veces ni siquiera tenía que ver con los demás. Tenía que ver con la autoexigencia que yo ya traía cargada dentro de mí y que ni siquiera podía soltar. Cuando yo iba creciendo, de los 20 a los 30 años aproximadamente, inicié varios negocios. Muchos tuvieron mucho éxito. El objetivo, además de cumplir en mi mente una misión, tenía mucho que ver con el sueño de hacer fortuna. Pero lo que sucedía es que mis resultados iban de mal en peor. Si bien había resultados económicos gratificantes y con ello podía viajar a diferentes partes del mundo o podía comprar muchas de las cosas que yo quería, en realidad el objetivo primario de generar una fortuna, en lugar de compartir mucho del conocimiento o de la experiencia que yo ya había generado, me generaba mucho cansancio, me desgastaba demasiado, incluso llegaba a dormirme en las banquetas de tanto cansancio. No porque yo estuviera ahí teniendo que ver con las banquetas, sino le decía a la gente, váyanse por favor a comer o váyanse a encontrar otras actividades mientras yo me puedo recargar y dormir en esta banqueta o en esta silla que está aquí para poder descansar. Por más que luchaba, por más que me esforzaba, yo no me sentía suficiente. Sentía que todo lo que yo ganaba tenía un objetivo alcanzado y que todavía había que generar mucho más porque había de comprar y de consumir muchas más cosas, no solo materiales, sino emocionales. Si había un lugar en el que yo no quería estar, entonces lo que hacía era comprar a la gente, comprar sus gustos para que entonces ellos estuvieran realizando las actividades que yo quería realizar y comer donde yo quería comer para no adaptarme a esos espacios que yo consideraba de bajo estatus. Yo a eso le llamaba logros. Trabajaba sin descanso y empezaba a tener enfermedades de hoy llamado ego. Me quedé sin caminar, me quedé en muchas ocasiones lastimada físicamente, no podía vivir realmente y disfrutar de la comida porque de tanto estrés que había dentro de mí me generaba mucho dolor estomacal a tal grado que mi mente fue inventando enfermedades que me producía el estar a cada rato en hospitales y estar incluso internada durante mucho tiempo siendo cuidada por personas muy amorosas, sin embargo muy lastimada de manera interna. No dejaba de pensar mientras todo eso me sucedía que entre menos trabajara y más dinero ganara significaba abundancia. Había escuchado en algún lugar esta historia de este personaje, Mark Zuckerberg, que habían comentado en esa entrevista que
por hoy, las personas más exitosas eran aquellas que trabajaban menos y que ganaban más. Y que incluso si lo ganaban a una corta edad, significaba que realmente habían sido personas exitosas. Yo, sin cuestionarme más, me empecé a enfocar desde muy pequeña en todo ello y empecé a centrarme en lo que yo le llamaba abundancia. En cuanto yo empezaba en ese negocio adecuado, pensaba que iba a obtener beneficios, pero estaba equivocada porque nada de eso estaba funcionando, al menos para mí. Tal vez para los demás, porque incluso había aplausos, había mucho reconocimiento de parte de mucha gente. Sin embargo, para mí no estaba funcionando. Y fue justamente la última parte de esta frase lo que finalmente me hizo caer en la cuenta. ¿Cómo es que otras personas triunfan exactamente en lo mismo que yo estoy realizando, en lo mismo en lo que yo me estoy encontrando? Sin embargo, yo sigo sintiéndome arruinada, insuficiente, vacía por dentro. ¿Qué le está pasando a la señorita chingona? ¿Qué le está pasando a esta mujercita empresaria? ¿Por qué realmente no me siento como todas esas personas me comentan? Entonces empecé a hacer contemplación. Contemplación es una palabra básica que tiene que ver con las prácticas espirituales más importantes que grandes maestros a lo largo de sus vidas han llevado a cabo, que son esos momentos de introspección. Es muy diferente la introspección al análisis. El análisis es darle una explicación racional a algo que tú no estás entendiendo y mucho menos comprendiendo con la experiencia. La introspección te lleva a ti, muy dentro de ti, en un tema de rendición. Y rendición no significa fracaso, sino darte cuenta que en realidad no estás pudiendo con tus emociones, que en realidad, por más que los demás te estén aplaudiendo, tú no estás pudiendo con esa sensación y con esos estigmas o etiquetas que los demás han puesto sobre ti y que tú has decidido sí quedártelos. Empecé a reflexionar y a hablar y a sincerarme con ese Dios que yo percibo. Aún yo no me daba cuenta que ese Dios, por más bonito que yo lo pintaba, realmente muy en mi inconsciente pensaba que sí era castigador, que sí estaba observando mis actividades, que sí estaba observando si yo cumplía o no cumplía la misión que él me comentaba o que yo había conocido desde muy pequeña y que le estaba fallando. Era como si le estuviera fallando a los propios padres, cuando incluso ellos mismos siempre me comentaban que mientras me vieran feliz y plena, no importaba lo demás. Empecé a examinar mis auténticas creencias. Esa autenticidad y esa identidad espiritual, no esa identidad formada por la personalidad que fui poco a poco construyendo o deconstruyendo a través de los estándares sociales. Y vi que aunque yo dijera que de verdad quería ser rica, millonaria, yo tenía al respecto algunas preocupaciones profundamente arraigadas. Más que nada lo que yo sentía era miedo, mucho miedo. Tenía mucho miedo al fracaso o lo que es aún peor, mucho miedo a triunfar. Y después, de algún modo, ya perderlo todo de un momento a otro. Entonces ahí sí sería una perfecta tonta. Mi imagen se vería lastimada. ¿Qué pensarían los demás de mí si yo me atreviera a hacer algo y estuviera fracasando? Esa palabra tan famosa, fracasando. Tanta dependencia de los demás, tanta dependencia de sus opiniones, de sus miradas, de sus gestos. Parecía que yo me los aprendía de memoria. Parecía que sabía perfectamente lo que ellos estaban pensando sin siquiera haber tomado en cuenta lo que realmente en mi identidad espiritual, que es a lo que vengo a construir en esta vida, me estaba ocupando. Y si descubría que no tenía lo que realmente había que tener una persona y que mi destino era vivir una vida de apuros,
¿Qué pasaría si yo me diera cuenta, en esos momentos pensaba, que yo sí venía a la vida a luchar y esforzarme? Que la vida realmente se trataba de eso. Yo había escuchado en la escuela, a lo largo de mi vida, una frase que tal vez te suene muy conocida, que en inglés dice no pain, no gain. Que si no hay pena, no hay gloria. Que hay que ser ave fénix, que hay que renacer de entre los escombros, de entre esas cenizas para poder renacer y convertirte en un gran ave y abrir tus alas. Que el sufrimiento es parte de la vida. Que la felicidad son solo esos pequeños momentos que te llevan a generar plenitud, pero que no es constante porque la vida es una escuela. Porque yo escuché que había que luchar. Porque en la medida en la que te notaran guerrera y luchona o luchadora sobre una causa, incluso activista, diciéndole a los demás que esas actividades no tendrían que ser de esa manera, sino de otra más, entonces yo iba a ser considerada una persona exitosa, abundante. ¡Qué error! Todas mis ideas estaban tergiversadas. No le encontraba ni pies ni cabeza a nada de la vida. Incluso yo quería morirme. No pensaba en suicidarme, pero sí le pedía muchas veces a ese Dios, que aún no sabía que lo concebía como castigador, que ya no quería estar en esta vida, que no le encontraba sentido, y menos aún si yo escuchaba que era un planeta primitivo. Menos aún si yo escuchaba que estar en un continente latinoamericano tenía que ver con tercermundista. ¿A quién le gustaba y quién quería vivir en un país así? Menos si escuchaba que toda la gente estaba en un estatus de carencia, de mediocridad. Todos estos estigmas, etiquetas y adjetivos me generaban un dolor profundo. Creía que había que estar entonces en esa guerra, creía que entonces yo no me tenía que dejar de ser, yo no tenía que ser domada por las demás personas, que pues yo era una mujer chingona, que tenía que vivir en abundancia, que en ese matriarcado tenía que ser autosuficiente, independiente, con mucho dinero, empresaria, exitosa, y que no importaba si estaba cansada o desgastada, lo mejor era ser líder. Porque un líder había que tener o abrir las puertas de los espacios para entonces generar un crecimiento para las demás personas. ¡Qué desgaste! Hoy me escucho hablar de ello y tal vez a ti te resuene esta experiencia. ¡Qué desgaste! ¿Cómo se siente o cómo parece que se está dando vueltas una y otra vez sobre el mismo remolino y no se llega a nada? Te hablan de Dios, vas a una iglesia, vas a una religión, vas a una práctica espiritual, vas a otra, vas a otra, vas a otra y sigue siendo lo mismo. ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué hoy conozco más y más y más de este conocimiento tan maravilloso, sin embargo me siento vacía? ¿Por qué doy conferencias desde hace muchos años de esta información y recibo aplausos, sin embargo me voy de ahí y me siento vacía? ¿Por qué no me siento abundante? Tal vez me siento con riqueza material. Sin embargo, no me siento abundante. ¿Dónde está ese Dios o esa energía superior o ese universo? ¿Por qué me hablan de unas leyes espirituales que yo desconozco? A mí me enseñaron que había que vivir con las leyes humanas y que había que protegerse de los demás porque la gente podía ser cruel. ¿Por qué habría yo de vivir en ese ataque y contraataque, confrontándome con los demás a cada instante para que entonces no me sucediera algo? Cuídate de los demás. Ten mucho ojo de qué es lo que ellos te van a estar diciendo. La gente es desleal. Te van a clavar un cuchillo detrás. Te van a hacer fraudes. No les cuentes quién eres. No les cuentes cuánto ganas. No les cuentes que la vida sí se puede vivir de manera diferente, porque entonces vas a ser un punto de burla. Esa sensibilidad, ese tema del alma, ese tema del espíritu, no es tangible.
A la vida tienes que venir a tronarte los huesos y cansarte, y entre más tarde llegues a casa significa entonces que sí valió la pena tu trabajo. No importa cuántos pesos ganes o no importa la moneda en la que tú lo ganes, lo importante es romperse el lomo, y es más, si lo haces por otras personas porque vas a proveerlos, mucho mejor, porque vas a ser el gran salvador y el gran Dios y diosa de los demás. No importa si tienes hijos o no, de todos modos para el ego siempre hay un pretexto. Entonces hay que proveer a los papás. Hay que proveer a los amigos, que pobrecitos, ellos hay que tenerles lástima porque no logran tener lo que tú estás logrando. O peor aún, quiero ser como los demás y no lo logro. ¿Por qué esas personas nacieron de ese modo y yo no? ¿O por qué yo cuento con este dinero y las personas no? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Yo ya me había mudado en diferentes casas. A lo largo de mi vida han sido más de 12 casas, en diferentes estados, en diferentes espacios, con condiciones diferentes. Y en esta ocasión yo recuerdo que estaba viviendo, vamos a llamarlo en la casita, porque así era de ese tamaño, en la casita inferior de la casa, también conocida como cuartito. Supongo que yo misma me estaba quejando tanto de mi lamentable existencia que cuando la vida me ponía enfrente muchos actos bondadosos, muchas bendiciones, yo me quería vivir en ese espacio porque consideraba que era el único lugar del mundo en donde yo podía estar en paz. Una vez platicando con una persona y contándole parte de esta historia, me decía: ¿sabes qué, Valeria? Yo empecé igual que tú. Me sentía un completo desastre, una completa persona conmiserada sobre su propia vida. Y hoy estoy logrando esta abundancia. Hoy me doy cuenta que estoy viviendo y que siempre que mi ego no me permitía verlo, y entonces yo generaba estos huequitos, estos espacios chiquitos, tristes, conmiserados, victimizantes, para que entonces los demás creyeran que realmente estaba yo muy mal. Claro que en ese momento yo no lo pensaba de esa manera. Yo realmente pensaba, sentía y palpaba que la vida era un desastre, que no había mayor solución que la única que estaba viviendo en ese momento. Cuando esa persona me comentó eso, yo pensé: maravilloso, sarcásticamente. Ya me siento mucho mejor con la experiencia que tú me estás contando. Qué bueno que tú eres abundante. Sin embargo, yo no me siento así. Parece que no me estás comprendiendo. Parece que no estás entendiendo que no me interesa tu vida. Me interesa que arregles la mía. Esta persona prosiguió. Me empezó a dar una serie de guías que empezaron a cambiar mi vida. Empecé a conectar justo con toda esa información. Y es justo esto lo que me encantaría que empieces a experimentar, porque parte de ello, más parte de lo experimentado, más parte de lo que me ha resultado, ha conformado todo un sistema de abundancia que ha dado resultados no solo para mí, sino para miles de personas que me ha tocado contactar o conectar en este mundo. Nos vemos la siguiente clase para empezar a comentarte más acerca de esta historia y de las siguientes herramientas que vamos a estar trabajando, sanando, para empezar a conectar con tu abundancia.